En mi infancia hubo un lugar que parecía existir fuera del tiempo, aquel lago escondido donde mi hermano y yo solíamos pescar. No era un sitio famoso en los mapas, ni tenía un muelle bonito, ni carteles que te invitaran a pasar. Era simplemente un claro entre los árboles, agua quieta y profunda, rodeada de un silencio que no pertenecía del todo al mundo. Para llegar allí había que caminar. No era un paseo turístico, sino una travesía por senderos apenas marcados, raíces que sobresalían como trampas, ramas que te arañaban los brazos cuando intentabas apartarlas. Pero a nosotros nos encantaba. Éramos jóvenes, obstinados y curiosos, y nos sentíamos dueños de algo que muy pocos conocían. Usábamos carnada viva, grillos, gusanos. El lago estaba lleno de bluegill, y cada picada era una especie de confirmación de que el mundo aún tenía rincones secretos donde la vida prosperaba sin ser molestada. Yo creo que algunos de los mejores recuerdos de mi vida nacieron allí, en ese borde de roca donde el agua lamía suavemente la orilla. Nos gustaba ir al atardecer. La mayoría de la gente madruga para pescar. Nosotros hacíamos lo contrario. Llegábamos cuando el sol comenzaba a caer y nos quedábamos hasta que el mundo se quedaba sin luz. Era nuestra alternativa a las fiestas, al ruido adolescente. Mientras otros iban a beber o a gritar, nosotros mirábamos el agua oscurecerse y esperábamos el tirón en la línea. Esa noche parecía igual a todas las demás. El cielo estaba teñido de naranja y violeta. Las últimas aves cruzaban el lago en silencio. El aire era fresco, húmedo, cargado de ese olor a madera mojada. Nos colocamos en nuestra formación habitual de rocas, que ya parecía hecha a nuestra medida. Las cañas listas, el bote de carnada junto a los pies, la superficie del agua tan lisa que parecía un espejo recién limpiado. Entonces, ocurrió. Al principio no fue más que un movimiento sutil, un temblor en la superficie del agua al otro extremo del lago. Podría haber sido cualquier cosa, pensé. Un pez grande puede ser, un castor, incluso el viento. Pero no, el viento no soplaba, el agua no se agitaba en ningún otro punto. «Mira eso», le dije a JJ. Los dos nos quedamos mirando fijamente. El lago era amplio, y la luz menguante convertía todo en siluetas dudosas. Pero ese movimiento no era casual, era circular, insistente, como si algo estuviera debajo, como si el agua estuviese siendo empujada hacia afuera por algo que quería salir. Y entonces salió. Primero una sombra, luego una forma, una masa oscura que rompió la superficie del lago con una lentitud antinatural. No fue un salto de pez, no fue un chapuzón, fue una emergencia. Algo se elevaba desde dentro. Mi mente buscó de inmediato la explicación más lógica. Un pez grande, puede ser, un castor, incluso el viento. Pero no, el viento no soplaba, el agua no se agitaba en ningún otro punto. «Mira eso», le dije a JJ. Los dos nos quedamos mirando fijamente. El lago era amplio, y la luz menguante convertía todo en siluetas dudosas. Pero ese movimiento no era casual, era circular, insistente, como si algo estuviera debajo, como si el agua estuviese siendo empujada hacia afuera por algo que quería salir. Y entonces salió. Primero una sombra, luego una forma, una masa oscura que rompió la superficie del lago con una lentitud antinatural. No fue un salto de pez, no fue un chapuzón, fue una emergencia. Algo se elevaba desde dentro. Mi mente buscó de inmediato la explicación más lógica. Un pez grande, puede ser, un castor, incluso el viento. Pero no, el viento no soplaba, el agua no se agitaba en ningún otro punto. «Mira eso», le dije a JJ. Los dos nos quedamos mirando fijamente. El lago era amplio, y la luz menguante convertía todo en siluetas dudosas. Pero ese movimiento no era casual, era circular, insistente, como si algo estuviera debajo, como si el agua estuviese siendo empujada hacia afuera por algo que quería salir. Y entonces salió. Primero una sombra, luego una forma, una masa oscura que rompió la superficie del lago con una lentitud antinatural. No fue un salto de pez, no fue un chapuzón, fue una emergencia. Algo se elevaba desde dentro. Mi mente buscó de inmediato la explicación más lógica. Un pez grande, puede ser, un castor, incluso el viento. Pero no, el viento no soplaba,
El agua no se agitaba en ningún otro punto. «Mira eso», le dije a JJ. Los dos nos quedamos mirando fijamente. El lago era amplio, y la luz menguante convertía todo en siluetas dudosas. Pero ese movimiento no era casual, era circular, insistente, como si algo estuviera debajo, como si el agua estuviese siendo empujada hacia afuera por algo que quería salir. Y entonces salió. Primero una sombra, luego una forma, una masa oscura que rompió la superficie del lago con una lentitud antinatural. No fue un salto de pez, no fue un chapuzón, fue una emergencia. Algo se elevaba desde dentro. Mi mente buscó de inmediato la explicación más lógica. Un pez grande, puede ser, un castor, incluso el viento. Pero no, el viento no soplaba, el agua no se agitaba en ningún otro punto. «Mira eso», le dije a JJ. Los dos nos quedamos mirando fijamente. El lago era amplio, y la luz menguante convertía todo en siluetas dudosas. Pero ese movimiento no era casual, era circular, insistente, como si algo estuviera debajo, como si el agua estuviese siendo empujada hacia afuera por algo que quería salir. Y entonces salió. Primero una sombra, luego una forma, una masa oscura que rompió la superficie del lago con una lentitud antinatural. No fue un salto de pez, no fue un chapuzón, fue una emergencia. Algo se elevaba desde dentro. Mi mente buscó de inmediato la explicación más lógica. Un pez grande, puede ser, un castor, incluso el viento. Pero no, el viento no soplaba, el agua no se agitaba en ningún otro punto. «Mira eso», le dije a JJ. Los dos nos quedamos mirando fijamente. El lago era amplio, y la luz menguante convertía todo en siluetas dudosas. Pero ese movimiento no era casual, era circular, insistente, como si algo estuviera debajo, como si el agua estuviese siendo empujada hacia afuera por algo que quería salir. Y entonces salió. Primero una sombra, luego una forma, una masa oscura que rompió la superficie del lago con una lentitud antinatural. No fue un salto de pez, no fue un chapuzón, fue una emergencia. Algo se elevaba desde dentro. Mi mente buscó de inmediato la explicación más lógica. Un pez grande, puede ser, un castor, incluso el viento. Pero no, el viento no soplaba, el agua no se agitaba en ningún otro punto. «Mira eso», le dije a JJ. Los dos nos quedamos mirando fijamente. El lago era amplio, y la luz menguante convertía todo en siluetas dudosas. Pero ese movimiento no era casual, era circular, insistente, como si algo estuviera debajo, como si el agua estuviese siendo empujada hacia afuera por algo que quería salir. Y entonces salió. Primero una sombra, luego una forma, una masa oscura que rompió la superficie del lago con una lentitud antinatural. No fue un salto de pez, no fue un chapuzón, fue una emergencia. Algo se elevaba desde dentro. Mi mente buscó de inmediato la explicación más lógica. Un pez grande, puede ser, un castor, incluso el viento. Pero no, el viento no soplaba, el agua no se agitaba en ningún otro punto. «Mira eso», le dije a JJ. Los dos nos quedamos mirando fijamente. El lago era amplio, y la luz menguante convertía todo en siluetas dudosas. Pero ese movimiento no era casual, era circular, insistente, como si algo estuviera debajo, como si el agua estuviese siendo empujada hacia afuera por algo que quería salir. Y entonces salió. Primero una sombra, luego una forma, una masa oscura que rompió la superficie del lago con una lentitud antinatural. No fue un salto de pez, no fue un chapuzón, fue una emergencia. Algo se elevaba desde dentro. Mi mente buscó de inmediato la explicación más lógica. Un pez grande, puede ser, un castor, incluso el viento. Pero no, el viento no soplaba, el agua no se agitaba en ningún otro punto. «Mira eso», le dije a JJ. Los dos nos quedamos mirando fijamente. El lago era amplio, y la luz menguante convertía todo en siluetas dudosas. Pero ese movimiento no era casual, era circular, insistente, como si algo estuviera debajo, como si el agua estuviese siendo empujada hacia afuera por algo que quería salir. Y entonces salió. Primero una sombra, luego una forma, una masa oscura que rompió la superficie del lago con una lentitud antinatural.
No fue un salto de pez, no fue un chapuzón, fue una emergencia. Algo se elevaba desde dentro. Mi mente buscó de inmediato la explicación más lógica. Un pez grande, puede ser, un castor, incluso el viento. Pero no, el viento no soplaba, el agua no se agitaba en ningún otro punto. «Mira eso», le dije a Yeye. Los dos nos quedamos mirando fijamente. El lago era amplio, y la luz menguante convertía todo en siluetas dudosas. Pero ese movimiento no era casual, era circular, insistente, como si algo estuviera debajo, como si el agua estuviese siendo empujada hacia afuera por algo que quería salir. Y entonces salió. Primero una sombra, luego una forma, una masa oscura que rompió la superficie del lago con una lentitud antinatural. No fue un salto de pez, no fue un chapuzón, fue una emergencia. Mi nombre es Jay y pescar siempre ha sido uno de los mayores placeres de mi vida. Para muchos es solo un pasatiempo, una excusa para beber cerveza y pasar el rato. Para mí no. Para mí la pesca siempre ha sido algo más profundo, algo parecido a un diálogo silencioso con el agua. Pero después de lo que voy a contar, ya no sé muy bien con qué estaba dialogando. Esto ocurrió hace unos 2 meses, en los pantanos de Luisiana. Yo había ido muchas veces, conocía los caminos de agua, los pasadizos entre los árboles retorcidos, el olor espeso del barro podrido, la niebla baja que parece arrastrarse como animal cansado. Sin embargo, aquella vez no era como las demás. Salí con mi amigo Ángel. Ángel era de esos tipos tranquilos que parecen no tomarse nada demasiado en serio, pero que en el fondo llevan los pensamientos pesados pegados a la espalda. Él no hablaba mucho, pero pescando se transformaba. Se relajaba, sonreía más, respiraba mejor. Por eso íbamos tan seguido. Íbamos en un kayak doble, como siempre. Lo habíamos hecho decenas de veces. El agua estaba helada, más fría de lo normal para la época. El aire también. Era uno de esos fríos que no te muerden rápido, sino que entran poco a poco, como un cuchillo lento. Estábamos pescando trucha moteada, tranquilos, muy lejos de cualquier otra persona. No había motores de botes, ni voces humanas, ni música. Solo nosotros, el agua oscura y los sonidos del pantano, el roce de los juncos, el chapoteo suave, el lejano llamado de algún pájaro invisible. Había algo extraño en el ambiente, pero en ese momento no supe nombrarlo. No era un ruido particular, no era una visión concreta. Era como la sensación de estar siendo observado por algo que no necesitaba ojos. Ángel estaba bromeando sobre quién atraparía la cena primero cuando ocurrió el primer detalle. Un pequeño golpe en el kayak, nada fuerte, como si algo hubiera pasado rozando por debajo. No le dimos importancia. Aligatos, peces grandes, tortugas, lo que sea. Ahí todo se mueve, ahí todo vive. Seguimos pescando. Y entonces, en un descuido, el teléfono de Ángel resbaló de su chaqueta y cayó al agua fangosa. Lo escuchamos golpear el agua con un sonido corto, casi ridículo para lo que significaba. Él se quedó quieto unos segundos. No quería admitirlo, pero se le notó en la cara. Pánico. Tenía allí fotos, contactos, trabajo, y el seguro no cubría pérdida total. Sí, ya lo había comprobado antes, y además Ángel siempre había sido testarudo. Perder algo para él era una especie de derrota personal. Decidió entrar al pantano. No a bucear, no a nadar, solo a buscar con los pies, palpando el fondo como quien tantea en la oscuridad de un cuarto desconocido. Le dije que era mala idea, que el fondo era fango espeso, raíces rotas, ramas hundidas, animales que no quería tocar. Me encogí de hombros como advertencia, pero él ya había tomado su decisión. El agua le llegaba primero a las rodillas, luego a la cintura, luego al pecho. Cada paso levantaba columnas de barro que subían como humo marrón. El agua estaba helada. Yo lo veía temblar, pero avanzaba igual, guiado por esa mezcla de orgullo y necesidad que tantas veces termina mal. Yo sostenía el kayak, intentando que no se alejara, mirando a mi alrededor. El pantano estaba demasiado quieto, sin viento,
sin movimiento de hojas. Era como si todo se hubiera detenido para mirar. Y entonces pasó. No hubo aviso, no hubo ruido, no hubo ola. Ángel simplemente desapareció bajo el agua, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Una fracción de segundo estaba ahí y al siguiente no. Solo quedó la superficie oscura, cerrándose sobre él sin burbujas, sin salpicadura grande, sin drama. Como si el pantano hubiera abierto la boca y se lo hubiera tragado. Al principio creí que había resbalado, que un mal paso lo había hecho hundirse completamente. Grité su nombre. No respondió. El tiempo en ese momento se deformó. Un segundo parecía un minuto, 2 parecían 10. Yo no lo veía. El agua no devolvía nada. Pensé en lanzarme. Pensé en lo que había en ese fondo negro. Y justo cuando iba a entrar, él volvió a salir. Emergió de golpe, no como quien sube, sino como quien es expulsado. Tenía la cara cubierta de barro, los ojos abiertos al máximo, y respiraba como si el aire fuera dolor. No gritó primero, solo jadeó, como un animal herido. Después habló. No gritó palabras claras al principio, solo sonidos rotos como si su garganta no estuviera preparada para lo que tenía que decir. Después, los sonidos se convirtieron en una frase. Vámonos, vámonos ahora. Lo agarré del chaleco y lo subí al kayak como pude. Estaba helado, pero no temblaba solo por frío. Tenía ese temblor interno, profundo, como vibración nerviosa, como si algo todavía estuviera agarrado dentro. Remé con una velocidad que no sabía que tenía. No miraba a los costados, no miraba atrás, no miraba el agua, solo quería distancia. Todo mi cuerpo estaba en modo huida, puro instinto. Ángel, mientras tanto, no dejaba de mirar hacia atrás. No era una mirada casual, no era curiosidad, era miedo vigilante. Era la mirada de alguien que está seguro de que algo lo sigue. Su respiración era entrecortada, sus manos apretaban el borde del kayak con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Cuando finalmente nos alejamos lo suficiente, cuando el pantano se volvió un poco más ancho y el sol se asomó entre los árboles, él habló con claridad. Y ahí fue donde todo cambió. Me dijo que algo le había agarrado el tobillo. No piel, no garra, no dientes, no dedos, solo algo. Lo dijo con un tono que nunca había escuchado en él. No era exageración, no era historia para asustar, no era drama. Era sinceridad absoluta, cruda, casi infantil. Dijo que la cosa había envuelto su tobillo, como si tuviera forma pero no consistencia, como si fuera densa y blanda a la vez. No tiró de él como tiraría un pez grande, tiró hacia abajo, con intención. Y ahí entendí lo peor. No fue reacción automática como la de un animal que muerde, fue algo más parecido a un gesto, a una decisión. Yo intenté racionalizar. Le hablé de bagres enormes, le hablé de anacondas, le hablé de raíces que se enrollan como serpientes, le hablé de ramas enroscadas, de basura hundida, de redes viejas. Enumeré todo lo disponible en el catálogo de lo razonable, pero él negó con la cabeza. Su rostro estaba vacío de cualquier deseo de convencerme. No quería que yo creyera, solo estaba diciendo lo que pasaba, y eso era peor. Dijo, no era eso. No era nada vivo que yo haya sentido antes, y sin embargo, estaba vivo. Contó que cuando estuvo bajo el agua no vio nada. Todo fue oscuridad espesa, como si el agua no fuera agua, sino tierra líquida. Intentó soltarse, pateó, se retorció, no encontró una mano que apartar, ni una mandíbula que abrir, ni una cuerda que cortar. Solo sintió presión. Y una sensación todavía más perturbadora, no de ser devorado, sino de ser reclamado, como si el pantano no quisiera matarlo, sino llevarlo de vuelta a algún lugar profundo donde él ya había pertenecido sin saberlo. Finalmente se liberó, no sabe cómo, solo sabe que en el momento en que pensó, ya está, la presión desapareció y subió. No le quedó marca, no había mordedura, no había moretón, no había nada. Eso fue lo que más me inquietó. Lo que toca y deja rastro se entiende. Lo que toca y no deja nada es otra cosa.
Desde entonces he vuelto a esos pantanos. No sé por qué, tal vez por costumbre, tal vez por desafío, tal vez porque algo de mí quiere encontrar explicación, pero cada vez que estoy ahí, algo en mí se tuerce. Hay incomodidades que no deberían existir en algo tan simple y tan hermoso como la pesca. Hay silencios que suenan demasiado parecidos a respiraciones contenidas. Hay aguas que parecen no reflejar, sino observar. A veces, sin querer, miro el lugar donde ocurrió. El mismo color oscuro, el mismo movimiento lento, la misma apariencia de calma. Y me pregunto con una honestidad que no me gusta sentir: ¿qué fue lo que lo tocó allá abajo? Y peor aún, ¿por qué siento que no fue la primera vez que tocó a alguien? Hace unos meses, mis amigos y yo, Kat, Nick y Megan, fuimos a un embalse cerca de la casa de Megan. No estaba en ningún mapa turístico, ni tenía carteles, ni áreas señalizadas. Era uno de esos lugares secretos que solo los que viven cerca conocen y a los que se entra no por la puerta principal, sino por el lugar donde la cerca ya se dio por vencida. Había que pasar agachado por un agujero oxidado entre malla vieja y alambre doblado. Cada vez que nos colábamos ahí teníamos la misma sensación contradictoria: libertad y culpa. Sabíamos que no debíamos estar allí y justamente por eso nos gustaba tanto. Nadie nos molestaba, nadie preguntaba nada, nadie vigilaba. El embalse era pequeño, claro, tranquilo. El tipo de sitio que parece fuera del tiempo. Los árboles se inclinaban hacia el agua como si quisieran beber. El aire olía a pino, a humedad y a algo metálico. El agua no hacía ruido, pero tampoco estaba muerta. Pequeñas ondas se movían sin que se viera el origen. Para nosotros era perfecto. Un sitio para beber un poco, escuchar música baja desde el celular, hablar de nada y de vez en cuando pescar. Esa tarde no había nada especial. Eso fue lo inquietante después, lo normal que era todo antes. Extendimos las mantas, abrimos una bolsa de papas, Nick montó una caña en silencio, Megan tarareaba una canción vieja. Kat estaba sentada con los pies dentro del agua, moviéndolos como quien acaricia algo. El sol se reflejaba en el embalse con ese brillo que obliga a entrecerrar los ojos, como si hubiera algo que no debiéramos ver del todo. Entonces Kat señaló algo. No habló primero, solo extendió el brazo con una lentitud que hizo que Nick y yo nos giráramos incluso antes de escuchar la palabra. Miren. Entre los juncos, del lado derecho del embalse, había una canoa encajada, no flotando libre, no amarrada, encajada, como si hubiera sido empujada hasta quedar atrapada. No se veía abandonada, no estaba vieja ni rota. Era de esas canoas de fibra, todavía con pintura verde relativamente intacta. Parecía fuera de lugar no por su estado, sino por su contexto. Era un objeto que implicaba presencia humana y sin embargo no había nadie. Nick y yo nos levantamos y fuimos a verla de cerca. Cuanto más nos acercábamos, más claro era que algo no cuadraba. La canoa no estaba vacía. Había una caña de pescar apoyada de lado, con la línea tensada sobre el agua. El anzuelo todavía estaba dentro del embalse, como si alguien estuviera pescando en ese mismo instante. Había una caja de aparejos abierta, con señuelos, anzuelos, plomos desperdigados en un desorden que no parecía abandono, sino interrupción. Había un sándwich a medio comer, aplastado por el envoltorio, como si alguien lo hubiera dejado a la mitad, no porque ya no tuviera hambre, sino porque tuvo que levantarse de golpe. Y había un teléfono, con la linterna encendida. Eso fue lo que me golpeó. El resto podría tener alguna explicación. Un hombre va a orinar, se mete entre los árboles, se resbala, se distrae. Pero la linterna encendida implicaba urgencia. Implicaba que alguien estaba buscando algo o que necesitaba ver en condiciones de poca luz. Eso no se deja atrás por accidente. La luz blanca del celular iluminaba el interior de la canoa de forma antinatural. No era luz cálida, no era luz de tarde, era luz de hospital, de pasillo, de algo que no pertenece a un paisaje natural. Nick y yo nos miramos sin decir nada. Esa clase de mirada en la que ambos sabemos que algo está mal, pero ninguno quiere ser el primero en decirlo en voz alta, porque al decirlo, lo haces real. Regresamos con las chicas.
No corrimos, no caminamos lento, nos movimos con esa velocidad exacta de quien no quiere parecer asustado, pero lo está. Megan levantó la vista y nos leyó la cara antes de que habláramos. ¿Qué había? Le contamos. La caña, la caja abierta, el sándwich, la linterna encendida y el hecho más importante, no había nadie. Empezamos a pensar en explicaciones. Un pescador que se desmayó y se fue al hospital, un tipo borracho que se cayó y salió nadando, alguien que fue al baño y aún volvería, algún juego estúpido. Ninguna alternativa terminaba de encajar, porque el teléfono siempre se lleva encima, porque el sándwich a medio comer no se abandona sin motivo, porque la caña con línea en el agua habla de una acción interrumpida, no terminada. Fue entonces cuando Megan señaló en silencio. No gritó, no habló, no dijo «miren», solo levantó un dedo. Al otro lado del embalse había una persona de pie dentro del agua, hasta las rodillas, no caminando, no nadando, no moviéndose, de pie, mirándonos fijamente. Era la inmovilidad lo que más inquietaba. No intentaba ocultarse, no hacía gestos, no pedía ayuda, solo estaba ahí, como si siempre hubiera estado allí y recién ahora lo hubiéramos notado. No le vimos la cara con claridad por la distancia, pero podíamos sentir la dirección de su mirada como se siente el calor de una fogata, directa, dirigida hacia nosotros, sin distracción. Sostenía algo largo en la mano, una caña, un remo, un palo. No supimos qué era, pero no importaba. Lo que importaba era que no hacía nada con eso, solo lo sujetaba con esa rigidez que tienen las estatuas, como si la acción hubiera sido jolelada. Nos incomodó tanto que empezamos a recoger nuestras cosas en silencio. La idea no era huir, la idea era irnos, discretamente, sin provocar, sin mirar demasiado. Pero entonces ocurrió. Cuando empezamos a alejarnos de la orilla, esa persona comenzó a gritarnos. No gritaba pidiendo ayuda, no gritaba a socorro, no gritaba palabras que se pudieran confundir con desesperación humana. Gritaba que nos fuéramos, exactamente lo que ya estábamos haciendo, pero no con un tono de advertencia amable, no como quien te dice «esto es peligroso». Era furia pura, gritos desgarrados, llenos de rabia, como si nuestra mera presencia fuera una ofensa. Las palabras no eran claras, pero el sentido era inconfundible. «Váyanse, fuera, ahora». Y entonces lo vimos empezar a nadar hacia nosotros, no como quien cruza un embalse tranquilamente, no como quien hace ejercicio. Nadaba con una determinación que no parecía humana, casi sin pausas, con brazadas largas y hundimientos profundos, avanzando más rápido de lo que debería ser posible para alguien con ropa. Nick fue el primero en correr. Yo lo seguí, las chicas detrás. Atravesamos el agujero de la cerca sin mirar atrás, rasgándonos la ropa, rasguñándonos los brazos. Nadie se preocupó por las mochilas o por recoger todo. La prioridad era una sola: distancia. No llamamos a la policía. ¿Qué diríamos? Entramos ilegalmente a un lugar restringido, vimos una canoa abandonada y a un hombre furioso que cruzó nadando hacia nosotros. Además, no sabíamos qué era él realmente, ni qué queríamos que fuera. Nunca volvimos. Lo dijimos entre nosotros esa misma noche, casi como pacto tácito. Nadie lo propuso, nadie votó, simplemente lo sabíamos. Ese sitio ya no era un lugar para estar. Algo allí nos había visto, algo nos había dirigido la atención completa y absoluta. Y con el tiempo el miedo cambió. Ya no era sobresalto, ni temblor, ni recuerdo de carrera, se convirtió en pregunta silenciosa. A veces aparece en medio de la noche, a veces durante una ducha, a veces al ver una simple masa de agua quieta. ¿Quién era esa persona? ¿De quién era la canoa? ¿Por qué estaba la linterna del teléfono encendida? ¿Por qué gritaba que nos fuéramos cuando eso ya estaba ocurriendo? Y lo peor, lo que nunca digo en voz alta pero pienso siempre, si había una canoa y había alguien de pie en el agua y había algo sostenido en su mano, entonces, ¿qué más había ahí que no llegamos a ver?